decir es darle las gracias a ellos por venir, a vosotros también por venir, porque si no venís vosotros, el acto en sí pues carece de sentido. Y hoy, mirando el móvil, justo en el 2014, me salían imágenes de estas cosas que del Facebook, ¿no? Recuerdo de, ¿no? Y el recuerdo de era precisamente en Zamora, que estábamos recogiendo una furgoneta entera de material, de medicamentos, de pañales, de material médico para Gaza, justo para Gaza. Y llevábamos, no era justo ahora en enero, pero era en el 2014, y llevábamos a la embajada o a la misión diplomática en Madrid, mi hermano y yo, en una furgoneta repleta de medicamentos que nos dieron y nos bloquearon, también hay que decirlo, en Zamora. No voy a decir nombres, no voy a decir apellidos, pero íbamos por las farmacias recogiendo medicamentos y había una orden para que no recogiéramos esos medicamentos, que no nos los querían dar, ¿no? Medicamentos para los que les voy a dar las gracias de verdad también, que era para el pueblo palestino, ¿no? Que 14 años después sigue resistiendo y sigue enseñándonos a los que estamos en provincias como en Zamora, a los que resistimos, a los que nos queremos ir porque estamos cansados de la política o de lo que es la política, decir, pero ¿cómo coño nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo no vamos a aguantar nosotros al PP o al PSOE o a quien sea cuando los palestinos aguantan lo que aguantan, ¿no? Y esa gente yo creo que son al final un ejemplo para que algunos que estamos cansados de verdad de la política provincial o provinciana o como queramos, ¿no? Cansados entre comillas porque seguimos, no me malinterpretéis que yo hablo muy mal. Bueno, recuerdo aquel 2014, 14 años después aquí seguimos con Manu Pineda, que en primera persona ha vivido lo que es el conflicto y lo que es la lucha del pueblo palestino, un pueblo que, como digo, yo creo que a veces cuando te cansas miras o a los saharauis también, ¿no? ¿Por qué no? O a otros y dices, pero no tengo derecho a abandonar. Si ellos no abandonan, nosotros no abandonamos. Gracias por venir, gracias al pueblo palestino, gracias a Juan y a Manu. Bueno, yo dos cositas. Una es que esto lo habíamos previsto, ¿no?, para hacer en noviembre, ¿no?, por unas cosas o por otras, al final no pudo ser. Agradecer a Manu Pineda, ¿no?, que al final hayamos podido encontrar una fecha, ¿no?, para poder venir aquí a Zamora. Hemos estado en Valladolid hace un tiempo, hemos estado en Segovia, estuvieron ayer en Salamanca, en un acto organizado por el Partido Comunista de Castilla y León. Creo que es importante, ¿no?, digamos, vinculación de Izquierda Unida en este sentido, en algo que cuando hablamos de la política municipal parece que no importa. Yo voy a decir dos cositas. Una es que nosotros teníamos un compañero palestino que es simpatizante de Izquierda Unida en Valencia y solicitó su participación en el Pleno para exponer en el año, creo que fue 2008, en la otra, ¿no?, 2010, no recuerdo ahora muy bien la fecha, ¿no?, y solicitó participar en el Pleno para exponer los problemas de la gente en Gaza y en Cisjordania, ¿no?, del problema palestino. Y el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular dijo que eso no tenía nada que ver con Palencia, ¿no? Y a veces yo creo que cometemos el error de creer que la política internacional no está ligada de alguna manera también con lo municipal, y nosotros que tenemos esta visión internacionalista de las cosas y que creemos, ¿no?, que el problema saharaui, que el problema palestino, que el problema de todos los pueblos del mundo, ¿no?, es un problema en el que nosotras y nosotros también tenemos que tener un planteamiento de solidaridad con esos pueblos y con la emancipación de esos pueblos, ¿no?, con la búsqueda, ¿no?, de la justicia, ese sentimiento que tenemos con una cierta universalidad hacia afuera, ¿no? Bueno, pues esto sucedió más o menos en un tiempo similar. Digo, la delegación de que participara este compañero nuestro, se llama Nasser, que es palestino de Cisjordania y tal, y dijeron que no tenía nada que ver con Valencia. Y al hilo de esto también Izquierda Unida de Castilla y León, con la compañera Sara Doval de Ávila, organizaba unas jornadas, ¿no?, con Manu Pineda, porque Manu estaba entonces en Gaza, y hicimos una conexión telemática que fue
pues lo que tiene lo telemático, ¿no? Y lo que tiene también las comunicaciones en ese ámbito, ¿no? Pero queríamos mostrar también, ¿no?, la solidaridad de Izquierda Unida de Castilla y León con el problema que tenían allí en Gaza. Nos estuvo, creo que unos 3 años, Manu ahí en parte como escudo humano, ¿no? También como parece que a los israelíes les cuesta más matar europeos que no matar a palestinos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que nos sentimos también un poco decepcionados, ¿no?, en que no haya más movimiento en el ámbito político en relación a la solidaridad, ¿no? Más allá de las palabras y las buenas intenciones, ¿no? Más planteamiento, digamos, político con respecto al embargo de armas, ¿no? Con todo eso que nos parece que tiene que ver un poco también con la hipocresía de lo político en el ámbito de lo internacional, ¿no? Decir si hay que pobre Palestina, ¿no? Pero claro, que pobre no, porque hay que intentar hacer muchas más cosas de las que se hacen, entre ellas el embargo de armas a Israel, ¿no?, por el genocidio que está cometiendo en Palestina. Y nada más, se acabó. Bueno, comentó Manu, es un compañero andaluz, ¿no?, que se le nota ahí en su acento, que es de Málaga, ¿no? Y en ese sentido, pues agradecer mucho el trabajo que se está haciendo del Parlamento Europeo. Últimamente también está en una gira súper intensa, ¿no?, a raíz de la denuncia del genocidio que está sucediendo en estas fechas, ¿no?, de esto que parece que hay gente que se acostumbra y que nosotros no nos acostumbramos y queremos seguir denunciando lo que está sucediendo ahí, ¿no? Os agradecer que haya encontrado un hueco para venir a Castilla y León y nada más dejaros con él para que nos cuente cómo está la situación. Muchas gracias, Manu. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Apaga el otro. ¿Ahora bien? No. Hola. Cógelo. No sé. Bueno, ¿ahora lo bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Lo primero es agradecer a las compañeras y compañeros de Izquierda Unida de Zamora que hayan convocado este acto y que me hayan invitado. Para mí es un placer y un honor poder estar aquí en una ciudad cuyo alcalde es un ejemplo para todos nosotros, es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se trabaja para el pueblo. Solo hay que, vosotros estáis acostumbrados, solo hay que dar un paseo con él. Ahora venimos del hotel aquí y hemos llegado tarde pues, porque todo el mundo va parando, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo saluda y es alguien al que es evidente que el pueblo quiere. En ese sentido, deciros, compañeros, cuando dice que hay tentaciones de iros, que no vayáis nunca. No vayáis nunca porque nos hacéis falta. Nos hacéis falta y ya nos gustaría poder replicar en muchos sitios el ejemplo de trabajo municipalista que se está dando. Muchas gracias también a todas y todos vosotros por estar aquí, porque como ha dicho el compañero, si no estuvierais vosotros aquí, ¿qué sentido tendría este acto? Yo creo que tuve que cancelar la visita que tenía prevista, las fechas que no me acuerdo qué fechas eran, pero la tuve que cancelar porque me fui para el Líbano. Como ha dicho el compañero Gascón, yo he vivido en la Franja de Gaza 3 años, he vivido dos operaciones, la operación criminal del 2012 y la del 2014. Yo viví desde el 2011 al 2014 allí. Y aparte del compromiso internacionalista que nos mueve a toda la gente de Izquierda Unida, hacemos nuestra la frase del Che Guevara de que nada de lo que pasa en el mundo no es ajeno. O sea, nosotros no podemos estar haciendo política exclusivamente para resolver los problemas de que tenemos cerca y que nos dé igual lo que le pasa al que tenemos lejos. Nosotros en Izquierda Unida tenemos un compromiso. Otra vez por esto. Es que hace como unos
¿Ahora sí? Ahora. Lo que nosotros somos una fuerza municipalista que trabajamos desde abajo, que hacemos trabajo municipal, trabajo regional, trabajo nacional. Yo en concreto estoy en Europa, no sé cómo he llegado allí, pero también estamos en Europa. Pero nosotros desde luego no podemos decir, mira, resolvemos el problema de mi vecino y lo que le pase al subsahariano que se muera en el estrecho cruzando nos da igual, o no entendemos comportamientos como los del alcalde de Palencia que dice, mira, eso es un tema que nos afecta a nosotros en Palencia. A nosotros se nos puede querer o se nos puede no querer, pero el que nos quiera sabe que el que nos elija para que estemos en algún lado, vamos a estar defendiendo la justicia en el ámbito nacional y en el internacional. Y vamos a estar entendiendo que no podemos ser libres todos, o sea, que no podemos ser libres nadie de nosotros hasta que seamos libres todos. Y que mientras que el pueblo palestino, el pueblo saharaui estén sometidos a ocupaciones criminales como las que están sufriendo, nosotros tendremos que seguir con nuestro compromiso con ellos. Digo el palestino saharaui porque son los que ha hecho referencia tú, pero podríamos hablar del cubano, lo que están sufriendo con el bloqueo que dura ya más de 60 años, podríamos hablar de mucha injusticia que se llevan a cabo en el mundo. Aterrizando en el asunto que nos trae aquí, el genocidio que está sufriendo la Franja de Gaza en particular y Palestina en general. Yo siempre tengo cierta preocupación en tratar de no decir cuestiones que ya conocemos todas y todos. O sea, yo es decir, venía aquí a decir los que están matando civiles, creo que no es necesario. Yo creo que lo estáis viendo todas y todos. Cualquiera que tenga acceso a la televisión, bueno, a la televisión menos porque intentan ocultar cosas, pero cualquiera que tenga acceso a Facebook, a Twitter, a Instagram, a no sé cómo se llama la cosa de los chinos, el TikTok, puede ver, porque a pesar de que intentan que no lleguen las imágenes, están llegando. Que yo venga a decir lo que están matando a niños y que hay que ver lo injusto que es eso, pues creo que sería innecesario tratarme aquí para eso, ni que vosotros perdierais aquí ese tiempo. Yo creo que hay cosas que las sabemos todos y en las que quizás no sea necesario incidir demasiado. Yo creo que sí creo que tendremos que poner el acento en algunas de las cosas que quizás las sepamos, pero hay veces que las cosas son tan obvias que se nos olvidan, que no nos damos cuenta, ¿no? Lo primero que creo que tendremos que decir es que esto no empezó el 7 de octubre. El problema, el conflicto, como llaman algunos, o la guerra, como llaman otros, que está sufriendo Palestina, no empezó el 7 de octubre, empezó mucho antes. Ni siquiera empezó en el año 48, con la autoproclamación del Estado de Israel en territorio palestino. Ya situándonos en el 48 estaríamos hablando de 75 años, pero empieza mucho antes. Esto empieza a finales del siglo XIX, cuando el movimiento sionista mundial, se llamaban así, aunque eran todos europeos, o sea, no habían asiáticos, los asiáticos se incorporaron a esto bastante después, en el año 48. El llamado movimiento sionista mundial diseña un proceso que va cumpliendo paso por paso. Un proceso que era la creación del hogar nacional judío. Ellos barajaron varias posibilidades, barajaron Uganda, Argentina, y al final dijeron, ¿para qué vamos a inventar una de estos si nosotros somos el pueblo elegido por Dios según nuestra Torá, nuestra Sagrada Escritura? Palestina es la tierra prometida. Y decidieron crear su hogar nacional en Palestina, obviando que en Palestina ya vivían los palestinos. Llegaba a decir el fundador de este movimiento, creo que se llamaba algo así como Theodor Herzl. ¿Perdón? Theodor Herzl, periodista, creador de eso mismo, sí, Theodor Herzl, periodista. Sí, bueno, no escucho, que yo estoy medio sordo. Sí, Theodor Herzl llegó a decir
Nosotros somos un pueblo sin tierra y aquello es una tierra sin pueblo. Y tenemos que ir allí a que esa sea la tierra de este pueblo. Obviando que allí vivían centenares de miles de palestinos. Centenares de miles de palestinos que no necesariamente eran musulmanes. O sea, en Palestina vivían con normalidad musulmanes, cristianos de distintas tendencias, ortodoxos, drusos y tal, y judíos. Y no había ningún conflicto entre ellos. Eran judíos que hablaban árabe y que eran árabes, simplemente que rezaban un Dios distinto que el de los musulmanes. Ahí no había ningún problema, no había ningún problema con los judíos. El problema surge cuando a raíz de esa decisión del Congreso Sionista Mundial deciden enviar masas de judíos, no como inmigrantes, no para convivir allí, sino para arrebatarles la tierra a los nativos. En ese congreso ya se diseña la bandera palestina, o sea, la bandera israelí. Me imagino que todos tenéis en mente la bandera israelí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene la bandera israelí? La estrella de David. La estrella de David, ¿verdad? Todo el mundo tiene en mente que tiene la estrella de David. Bueno, pues tiene también una raya arriba y una raya abajo. Esas rayas representan al río Éufrates y al río Nilo. Y ellos pretenden finalmente que ese Estado o ese hogar nacional judío llegue desde Irak hasta Egipto. Y diseñaron un proceso y van implementándolo paso por paso. El momento culmen de este proceso fue el 15 de mayo del 48, donde se declara de forma unilateral el Estado judío. Aprovechando una recomendación de la ONU de un año anterior, del año 47, que ante el conflicto, ante los atentados terroristas, ante la violencia que estaban generando las bandas terroristas sionistas en los territorios palestinos, que ya no eran atentados solo contra los palestinos, que eran incluso contra los británicos, que eran la potencia ocupante en aquel momento. Llegaron a hacer el atentado más importante hasta ese momento, en el Hotel Rey David, en el que mataron a 91 funcionarios británicos para meterles presión para que la potencia ocupante declarara el Estado israelí. La ONU sugirió, recomendó la creación de dos estados, uno para los judíos y otro para los árabes en las tierras palestinas. A los judíos, que tenían en aquel momento el 7% de la propiedad de la tierra, le otorgaba esa propuesta, le otorgaba el 56% del territorio palestino. A los propietarios del 7% de la tierra le otorgaban el 56%. A los palestinos, que eran los propietarios de más del 90% de la tierra, le otorgaban el 43%. Y el 1% restante era la ciudad de Jerusalén, que quedaría bajo control internacional. Aprovechando esta resolución, un año después, o unos meses después, el movimiento sionista mundial, o el movimiento sionista, autoproclamó el Estado de Israel para los judíos, y eso no fue firmar una carta y ya está. Eso fue el momento más agresivo de un proceso que yo estaba comentando, que era agresivo desde hacía décadas. Entraron en las aldeas palestinas, destruyeron 550 aldeas, asesinando principalmente a mujeres y niños porque no estaban los hombres estaban en el campo, esto era un pueblo agricultor, los hombres estaban en el campo trabajando, entraron en las casas y asesinaron principalmente a mujeres y hombres. Pero tuvieron el sadismo, la sangre fría, la falta de humanidad de no solo matar de forma masiva a la mujer y a los niños, sino dejar a muchas mujeres, principalmente a las mujeres embarazadas, mal heridas, les rajaban el vientre, pero no las mataban, las dejaban heridas para que fueran ellas de aldea en aldea, siendo muestras del sufrimiento que le esperaban a los otros palestinos de la otra aldea si no se iban y dejaban su aldea libre para que la pudieran ocupar los palestinos. El Estado de Israel nace, sus raíces son terroristas, son de muerte, son de violencia.
ese momento al que los palestinos llaman la Nakba, que se traduciría como la catástrofe, o sea que cada día 15 de mayo conmemoramos el día de la Nakba, el día de la catástrofe, llevamos ya 75 años conmemorando esto. Ese día fueron desplazados de forma forzosa 750.000 personas palestinas. Fueron desplazados a otros lugares de Palestina, a Gaza. Hoy el 70% de la población de Gaza son refugiados de otros territorios. Se fueron a otras partes de Cisjordania, se fueron al Líbano, a Jordania, a Siria. Tuvieron que irse porque la alternativa que tenían a irse era que los mataran. Esos 750.000 son hoy, según los datos de la UNRWA es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, censados en la UNRWA son hoy 5.500.000. 5,5 millones de palestinas y palestinos refugiados, que según la resolución 194/48, o sea, una resolución del año 48, una resolución de hace 75 años, tienen derecho a retornar a su tierra. E Israel tiene la obligación de indemnizarlos por los daños ocasionados. Esa fue la primera resolución que Israel incumplió de la ONU. Y ya van más de 65 incumplidas. Entonces explico todo esto para que entendamos que esto no fue que el 7 de octubre unos palestinos se cabrearon y decidieron liarla. El 7 de octubre no es el origen de nada, es la consecuencia de décadas de ocupación humillante. Y esas no son palabras mías, esas son palabras del secretario general de la ONU. Antonio Guterres dijo que el 7 de octubre no se entendería sin décadas de ocupación humillante contra el pueblo palestino. También dijo el secretario general de la ONU que Israel había convertido la Franja de Gaza en un cementerio de niños. Y también dijo que la pesadilla que está sufriendo Gaza no es una causa humanitaria, es una causa de la humanidad. Por decir estas cosas, el hombre que está al frente de la organización encargada de resolver los conflictos entre países, entre pueblos, de forma pacífica, de forma diplomática, de forma política y no a tiros. Por decir estas cosas, Israel ha pedido su dimisión. No lo ha escuchado, no le ha hecho caso, le ha dicho que es un agente de Hamas al secretario general de la ONU y ha pedido su dimisión. Y ha declarado a la ONU persona non grata. Y ha cortado el visado a todos los representantes de la ONU. Ahora mismo no hay un representante de la ONU que pueda entrar en Palestina ni en Israel, porque Israel, como todos los criminales, solo quiere cerca a cómplices, no quiere a testigos. Y por ese motivo no permite que la Franja de Gaza entre ni un solo periodista, ni un observador internacional, ni un investigador del Tribunal Penal Internacional. Obviamente, un asesino no quiere testigos de su asesinato. Y no solo está impidiendo la entrada de periodistas, está atentando contra los periodistas de forma prioritaria. Hay un derecho internacional. Hasta la guerra tiene normas, tiene reglas, tiene leyes. El colectivo de periodistas es un colectivo especialmente protegido porque tienen que dar testimonio de lo que está pasando allí. Nunca, en ninguna guerra, nunca se debería matar a ningún civil, pero es que un periodista son personas especialmente protegidas por el derecho internacional. E Israel, en vez de aceptar ese derecho internacional, lo que ha hecho es convertir a los periodistas en objetivo militar prioritario. Son ya 147 los periodistas asesinados en la Franja de Gaza. El sadismo llega a que en muchos casos no solo matan al periodista, dejan al periodista vivo y asesinan a su familia. Como un periodista de Al Jazeera, lo que se llama Wael Al-Dud, que él estaba en Ramallah, en Cisjordania, cuando estalla esto. Él empieza
hacer crónicas denunciando lo que estaba haciendo Israel en la Franja de Gaza. Le asesinaron, bombardearon, para que él entendiera el mensaje. Bombardearon la casa donde estaba su esposa, su hija, su hijo y su nieto. Mataron a toda la familia como una forma de mandarle un mensaje. Y hace menos de una semana han matado a su hijo mayor, que también era periodista. Ya solo le queda solo una niña viva. ¿Qué es lo que hizo Israel a raíz de que la resistencia palestina tuvo la iniciativa el 7 de octubre? ¿Por qué? Vamos a detenernos un momento en esto. ¿Por qué toma la iniciativa la resistencia palestina? ¿Por qué el 7 de octubre? Hablamos tanto del 7 de octubre en otro día. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Lo que pasó es que la resistencia palestina, por primera vez, en vez de responder a un ataque de Israel contra su población, tomó la iniciativa. Tomó la iniciativa por dos motivos principales. En primer lugar, porque necesitaba capturar a israelíes para poder intercambiarlo por los 5.200 rehenes palestinos que tiene Israel presos. 5.200, muchos de ellos niños, muchos de ellos mujeres, y otros muchos, la mayoría son hombres. Pero son gente que lo único que han hecho es ser palestino y querer vivir en Palestina y defender su derecho a vivir en su tierra. No tienen por qué ser presos por eso. Tienen presos a diputados electos por el pueblo y los meten presos porque ellos consideran terroristas a todas las organizaciones palestinas. Entonces, la manera que tienen los palestinos de aspirar a liberar a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos secuestrados por Israel es capturar a israelíes y poder provocarle un canje. Como pasó en el año 2011, cuando después de varios años en el que un soldado israelí, Gilad Shalit, había sido capturado por la resistencia en el año 2008. Y en el 2011 Israel tuvo que liberar a 1.027 presos palestinos a cambio de la liberación del soldado Gilad Shalit. Entonces, Palestina ve que no tiene otra forma de liberar a sus hijos que teniendo capturado a israelíes para provocar ese canje. Pero ¿por qué el 7 de octubre y no otro día? ¿Por qué no lo hicieron 6 meses antes? ¿Por qué no lo hicieron 2 años después? También tiene un motivo eso. No sé si vosotros, estoy seguro que no todos vosotros, porque son cosas que no son tan populares conocerlas. No sé si conocéis lo que son los acuerdos de Abraham y el acuerdo del milenio. Los acuerdos de Abraham son unos acuerdos que afectan principalmente a Palestina, pero en el que a Palestina ni se le invitó a participar. Unos acuerdos al que llegaron Donald Trump, pero más que él, su yerno, el marido de su hija, un tal Hustler o algo así se llama, no me acuerdo nunca del apellido de este hombre, que su padre era uno de los mayores inversores sionistas, uno de los mayores inversores en los asentamientos ilegales israelíes. O sea, Estados Unidos de Donald Trump con el príncipe saudí Mohammed bin Salman y Netanyahu llegan a lo que llaman los acuerdos de Abraham, que son un proceso que lleva al reconocimiento por parte de una parte importante de los países árabes de Israel como Estado. O sea, hasta ese momento solo Egipto y Jordania eran los dos únicos países árabes que reconocían a Israel. Entonces, estos acuerdos de Abraham tienden o buscan el reconocimiento de todos los países árabes de ese Estado ocupante. Claro, eso cuando lo impulsa Arabia Saudí, que tiene un peso tremendo en el mundo árabe, pues empiezan a sumarse países. Se suman Bahrein, se suman Emiratos Árabes Unidos, se suma Marruecos, se suman países que no eran árabes, pero sí tenía, sobre los que sí tenía influencia
Arabia Saudí, países como Sudán. Y estaba previsto que se firmara pocos días después del 7 de octubre la normalización de relaciones entre la propia Arabia Saudí e Israel. Eso hubiera dejado a la causa palestina, al pueblo palestino, muy mal herido, porque la Arabia Saudí no es un país más. La Arabia Saudí es la referencia dentro de los musulmanes, la referencia del mundo suní. Es el país donde está la Meca, donde está la Medina. Tiene un peso importante, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito geopolítico, geoestratégico y económico. Y si hubiera llegado a ese proceso, si se hubiera finalizado ese proceso de normalización, hubiera dejado mal herida la causa palestina. Esos acuerdos de Abraham tenían una segunda parte, que eran los acuerdos del milenio, que suponía el desplazamiento de la práctica totalidad del pueblo palestino fuera de Palestina. Iban a crear como una especie de Palestina virtual. Los palestinos lo iban a mandar a unos al Sinaí, a otros a Jordania, a otros a la propia Arabia Saudí. Estaba previsto hasta la creación de una especie de réplica de Jerusalén en Arabia Saudí, para que se fueran allí a los palestinos y le dejaran la totalidad de Palestina e Israel. Los palestinos eran conscientes de que una acción como la del 7 de octubre iba a provocarle mucho sufrimiento. Pero la alternativa era prácticamente la desaparición de la causa palestina, la desaparición del pueblo palestino como pueblo. Y tuvieron que tomar una decisión o llevar a cabo una acción que sabían que iba a provocar daño. Nosotros tenemos que decir, es otro tema de lo que creo que tenemos que poner acento. Uno de los primeros en los que yo quiero poner acento es que esto no empieza el 7 de octubre. El 7 de octubre no es origen, sino consecuencia. Y otro de los temas es que el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia frente a la potencia ocupante por todas las vías a su alcance, incluida la vía armada. Nosotros no podemos aceptar que la resistencia se nos diga, se nos repita, se nos cacaree que la resistencia palestina son terroristas. La resistencia palestina, la resistencia del pueblo palestino es un derecho, yo diría que una obligación de cualquier pueblo ocupado de resistir frente a los ocupantes. Y si se cometen excesos, digo si se cometen excesos incondicional, si se mata a algún civil, si se mata a algún inocente de forma deliberada, eso es un crimen. Y habrá que perseguir al responsable de ese crimen. Pero no se puede considerar que la resistencia palestina es terrorismo. Nosotros tenemos que reivindicar abiertamente el derecho del pueblo palestino a resistir, porque no es que lo diga yo, no es que lo dice Mano Pineda, que también, por supuesto, eso es irrelevante que lo diga yo, es que lo dice la ONU. La resolución 30/70 de la ONU dice exactamente que cualquier pueblo ocupado tiene derecho a resistir por todas las vías, incluida la vía armada, contra la potencia ocupante. ¿Y por qué digo si se han cometido excesos? Porque el día 7 de octubre estábamos todos en shock, viendo las imágenes que nos trasladaban, en el que la resistencia pues, prácticamente había violado hasta la Virgen María y había hecho una barbaridad, habían decapitado a 90 bebés, habían metido a niños en los hornos, yo qué sé, se nos contaban unas películas que luego se han demostrado que todas eran mentiras. Lo de los 90, lo de los 40 bebés decapitados, parece que el único que lo vio fue Biden. Yo creo que Biden no sé si se entera muy bien, esta película de cómo bebé que lo que no ve. Lo de las mujeres violadas, la semana pasada reconocía un periódico israelí, el periódico Haaretz, que no han encontrado a ninguna mujer que pueda testificar diciendo que ha sido violada, que es mentira también eso. Lo del asesinato de una gente que estaba en un concierto, en una fiesta, en un baile, no sé exactamente qué es lo que en algún acto festivo. O sea, se nos explica que allí estaba la gente bailando y llegaron estos cafres y los mataron a todos. Bueno, pues resulta que uno de los jefes militares de las fuerzas israelíes de ocupación que estaban al mando de aquella zona ha reconocido que la mayoría de los que murieron en esas fiestas murieron como consecuencia de los disparos de los apaches israelíes.
Digo, esa cosa vosotros podéis decir, me te está inventando. Eso está todo en la prensa, ¿eh? Está todo en la prensa. Es verdad que no te lo van diciendo todos los días los telediarios. Los telediarios van diciendo una cosa. Lo que os estoy diciendo está en la prensa. Muchas veces en la prensa israelí. Así que por eso os digo, si hay algún exceso, ¿por qué? Diréis vosotros, ¿por qué mataban los israelíes a los civiles que estaban allí bailando? Hay una explicación. Y digo una explicación que no la doy yo, la da es que no sé, como yo no hice la mili, no sé exactamente el cargo que tiene, el teniente o el coronel o el comandante, no sé lo que es, el que estaba al frente de la brigada esa, ¿no? A raíz del intercambio que os digo de 1027 prisioneros palestinos por el soldado Gilad Shalit en el año 2011, Israel decretó la directiva Aníbal. ¿Qué significa la directiva Aníbal? Yo la he conocido sobre el terreno dos veces, en el 2012 y en el 2014. Que cuando la resistencia palestina capture a algún israelí, Israel tiene que bombardear donde estén tanto el captor como el capturado, porque no quieren volver a tener rehenes, no quieren volver a tener que llevar a cabo intercambios. Y ante el riesgo de que esos israelíes fueran capturados por la resistencia palestina y Palestina tuviera mucha más potencia a la hora de negociar, decidieron disparar contra la población civil. Esa es una teoría. Otra de las teorías es que fue fuego cruzado, que ellos disparaban contra los palestinos y mataron a los israelíes. El hecho es que la mayoría de los civiles o de la gente joven que estaba en ese baile, en ese concierto o en ese, no sé, como lo que fuera, murieron por balas israelíes, no por balas palestinas. Lo que ha pasado otras veces, que he dicho, que yo lo he vivido en el 2012 y en el 2014, allí en la Franja de Gaza, es que han capturado a un soldado israelí, o a 3 soldados israelíes, o a 5 soldados israelíes, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto, y han bombardeado de forma masiva hasta que han matado tanto a los soldados capturados como a los resistentes que los habían capturado. Y ahora están intentando en gran medida lo mismo. Ya hay más de 60 rehenes israelíes que han muerto bajo los bombardeos de la aviación israelí. Recientemente, un militar israelí ha salido haciendo unas declaraciones durísimas desde su cautiverio, ha salido haciendo unas declaraciones durísimas contra Netanyahu, porque los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza han asesinado a su mujer y a 2 de sus hijos. O sea, la resistencia había capturado a esta familia entera de un militar israelí y los bombardeos habían matado a su esposa y a 2 de sus hijos. Y así llevan ya asesinados a más de 60. A 3 de ellos, 3 soldados que consiguieron escapar de la resistencia. Consiguieron escapar. Y cuando estaban huyendo, los soldados conocen los códigos perfectamente. Se quitaron la camisa para que se viera que no llevaban cinturones de estos de explosivos. Y sin la camisa y con una bandera blanca salieron corriendo buscando a los soldados, a las fuerzas de ocupación que estaban allí. Y los mataron a sangre fría pensando que eran palestinos. Eso también es público, eso lo ha reconocido Israel. Obviamente Israel reconoce que es por error, no, dice que es por error. Pero a esos 3 soldados. Y hombres por error, sí. Lo que parece evidente es que si llegan a ser palestinos, los matan no era por error. O sea, que están matando a gente que van sin camisa, que van demostrando que no llevan explosivos, que llevan la bandera blanca y que los van matando. Van matando a todo lo que se mueve. Desde el 7 de octubre, en el que Israel sufrió quizás la mayor humillación en su historia. Yo me imagino, nosotros veo que hay mucha gente joven, pero algunos no somos tan jóvenes ya, ¿no? Yo me acuerdo de siempre, de toda la vida, cuando alguien lo sabía todo, ¿no? Cuando alguien se enteraba de todo, cuando alguien ponía la oreja y sabía todos los rumores, todos los cotilleos, todo lo que le pasaba a cualquiera, decía, es que este es del Mossad, porque Mossad parece que lo sabe todo, ¿no? El servicio de inteligencia invulnerable, ¿no? El que no se le escapa nada. Israel exporta inteligencia militar. Israel vive en gran medida de esa imagen de invulnerabilidad.
Y cuando una resistencia con métodos artesanales es capaz de infligirle este tipo de castigo y de humillación a Israel en los territorios ocupados, le disparan a la Milana bonita, como no sé si en los Santos Inocentes, ¿no? Cuando el cacique no puede cazar, no sé qué, al final le dispara al pájaro de sus amigos, ¿no? Y han empezado a tomar medidas que son, cada una de ellas son crímenes de guerra. La primera decisión que toma Israel en ese momento, aunque hubiera sido la única, ya eso es un crimen de guerra. La decisión de cortar el suministro eléctrico, el suministro de agua, el de medicamentos, alimentos y carburante a la Franja de Gaza. Una Franja de Gaza que estaba bajo bloqueo desde el año 2007, en el que hay muchas necesidades, lo garantizo yo que he vivido allí. Pero le cortan el suministro de forma automática, de ahora, ya. Se quedan sin electricidad, sin agua, sin carburantes, sin medicamentos, sin alimentos. ¿Por qué eso es un crimen de guerra? Bueno, eso de entrada lo convierten a la Franja de Gaza, que ya era lo que Amnistía Internacional definió como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, lo convierten en el gueto de Varsovia. Lo someten a un asedio medieval. ¿Y por qué eso es un crimen de guerra? Porque, veréis, en la Franja de Gaza, después de la agresión del 2008, a la que hacía referencia, me parece que hace tú antes, o no habéis hecho referencia a la agresión del 2008-2009, la operación Confundido, dejaron funcionando solo una central eléctrica para toda la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, os digo, situó, ahora mientras que estábamos comiendo, echa un vistazo para poner un ejemplo para que se entienda. La Franja de Gaza tiene una superficie de 365 kilómetros cuadrados. Eso, como nadie vamos por ahí midiendo municipios, no sabemos a qué equivale. Yo siempre pongo el ejemplo de que en Andalucía tenemos un municipio que mide exactamente lo mismo, se llama Baena. Bueno, yo aquí he mirado Toro, un municipio de aquí que se llama Toro, tiene 320 kilómetros cuadrados. La Franja de Gaza tiene 365. Digo para que situéis un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Allí sobreviven 2.300.000 personas. 2.300.000 personas. Con una sola central. En el 2008 bombardearon todas las demás. Han dejado solo una que funciona con carburante. Esa central, funcionando al 100% de sus posibilidades, te abastece de electricidad 6 horas al día. O sea, tú tienes, cuando yo vivía allí, pues yo tengo, sé que esta semana me toca tener la electricidad por la mañana, pues aprovechar para poner la lavadora a esa hora, de lo que sea, ¿no? Bueno, te puedes organizar. Eso no es un drama. Lo que sí es un drama es que un hospital no tenga electricidad. Y un hospital no puede tener electricidad 6 horas al día. Entonces, ¿qué pasa? En los hospitales hay incubadoras donde hay niños prematuros que necesitan que estén funcionando 24 horas al día. Hay máquinas para los enfermos de riñón que tienen que hacerle la diálisis varias horas al día, hay quirófanos en una Franja de Gaza donde hay el número de enfermos de todo tipo, por razones obvias, ¿no? Por las condiciones en las que viven, y de heridos, es muy superior a cualquier sitio del mundo. Los quirófanos no paran. No puedes tener los quirófanos funcionando 6 horas al día. Aquí se han llegado a hacer operaciones quirúrgicas con la electricidad de la linterna de un teléfono móvil, o sea, con la luz que te da un teléfono móvil. Imaginaros la situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como tú con 6 horas al día no puedes tener funcionando un hospital, los hospitales, no solo los hospitales, algún café, ¿no? O sea, pero sobre todo los hospitales, obviamente, todos tienen generadores. Generadores que les permiten, con carburante, tener electricidad las 24 horas al día. Si no te entra el carburante, no funciona eso. El día 9 de octubre, 2 días después de que empezara esto, el portavoz de la ONU dijo que esa decisión de Israel suponía la condena a muerte de 130 niños prematuros que estaban en aquel momento en la incubadora en la Franja de Gaza. 130 bebés condenados a muerte por esa decisión, pero 120 bebés que fueron multiplicándose, porque en la Franja de Gaza no hacen una media de 180 bebés al día.
que en circunstancias normales el número de prematuros es muy bajo, pero en una situación como esta, en la que te están cayendo bombas, que tú tienes que estar abandonando tu casa, tienes que ir huyendo, desplazándote, corriendo, el número de prematuros se multiplica. Con lo cual no sabemos ahora mismo cuántos fueron los bebés que estaban condenados a muerte según el portavoz de la ONU. Y que luego hemos ido viendo, gracias a mucha gente, pero en este caso concreto, yo creo que gracias a Médicos Sin Fronteras, que fueron cada día enseñándonos las fotos de los bebés. Estos son los bebés que quedan vivos. Y mañana te enseñaban las fotos de los bebés que quedaban vivos. Y ya habían unos pocos que habían muerto cada día. Y estas son las fotos de los bebés que quedan vivos. Y ya habían muerto unos pocos. Cada día nos iban mostrando los bebés prematuros que se iban muriendo porque no había electricidad para que pudieran recibir el calor de la incubadora. Eso es un crimen de guerra. Eso por sí solo es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra el haber bombardeado de forma masiva a la población civil. Y no porque se equivocaban, no porque buscaban no sé quién de jamás. No. El presidente israelí, no digo el primer ministro, yo no me voy a detener en decir las declaraciones del primer ministro, no tendríamos tiempo, necesitaríamos estar una semana aquí hablando de las declaraciones que ha hecho Netanyahu. El presidente, un tal Herzog, que es como el hombre bueno, el hombre amable, ¿no? El Netanyahu y el ministro de Guerra son las caras más agresivas. Este es el hombre bueno, ¿no? El hombre bueno dijo que en la franja de Gaza no hay ni un inocente, que los 2,3 millones de personas que viven en la franja de Gaza son objetivos militares porque todos son cómplices de lo que haya hecho Hamas. Esa declaración en sí es un crimen de guerra. Porque eres presidente. No eres Jiménez Los Santos, que es un majara, que no sé qué, no. Eres el presidente. Lo que tú digas está orientando todo esto. Y está diciendo que tienen que ir a por cada uno de ellos. Es un crimen de guerra. La declaración pública en un acto muy machote, muy testosterónico, del ministro de la guerra allí reunido con todas las tropas diciéndole quedan suspendidas las leyes de la guerra. Entrad ahí y haced lo que tengáis que hacer. Que no va a haber ninguna corte militar ni civil que os juzgue. Esa declaración en sí ya es un crimen de guerra. Por lo tanto, cuando ellos han bombardeado sobre la población civil asesinando, ya ahora mismo los últimos datos son entre asesinados, entre los que están asesinados, que se han recuperado los cuerpos y están identificados, que son más de 24.000, y los más de 8.000 cuerpos que están todavía debajo de los escombros que no han podido recuperar, estamos hablando ya de más de 32.000 personas asesinadas, el 70% de ellos mujeres y niños. Eso no son accidentes, eso no son errores, eso es una decisión deliberada de asesinar a la población civil, de hacer pagar a la población civil, hacer pagar que son palestinos y quieren seguir viviendo en Palestina. Eso es un crimen de guerra. Cuando ellos hacen un llamamiento a que todos los palestinos del norte de la Franja de Gaza dejen sus casas y se dirijan al sur porque las operaciones van a estar allí, eso en el Estado humanitario de derecho se llaman desplazamientos forzosos y eso es un crimen de guerra también. No os digo ya qué es que a esa gente que están abandonando su casa porque le ha dicho que abandonen su casa y se vayan al sur, cuando salen a las carreteras hacia el sur los bombardean también a las columnas de personas que se van desplazando hacia el sur por el mandato de Israel. O sea, si lo otro es un crimen de guerra, eso ya como podríamos llamarlo. El obligar al desplazamiento forzoso, lo mismo que hicieron con la Napa en el 48, lo mismo que hicieron en el 67, lo que están haciendo ahora es un crimen de guerra. Sí. Ellos han llegado a bombardear hospitales, todos los hospitales, algunos de forma directa, como el Hospital Batista, en el que en un solo bombardeo mataron entre 600 y 800 personas. Porque claro, todas estas personas que se desplazan no tienen dónde ir. Cuando a ti te dicen a los de Bejanún, a los de Belaya, a los de Jabalia, iros de aquí que vamos a bombardear,
No le están poniendo un hotelito en la costa para que se vaya. Iros a donde podáis. Y ellos principalmente se refugian en sitios que consideran que están bajo especial protección, como son los hospitales y los colegios de la ONU. Así que 40.000 de ellos se refugiaron en el Hospital Baptista y bombardearon sobre el Hospital Baptista, matando en ese bombardeo entre 600 y 800 personas, principalmente mujeres y niños también, porque allí obviamente, como pasaría aquí, que esperemos que nunca pase, o en cualquier sitio, tú le das protección, especialmente a las mujeres y a los niños. Los hombres se quedan fuera, los hombres porque tú tienes que proteger principalmente. Los que están, las 40.000 personas que están protegiéndose en ese hospital, eran en su inmensísima mayoría mujeres y niños. Y cuando bombardean y matan a esas entre 600 y 800 personas, son mujeres y niños. Aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de números, son números falsos. No sabemos exactamente cuánto muertos hay, porque los números que damos son, cuando hablamos de 24.000 cuerpos identificados ya como asesinados por bombardeo, estamos hablando de los que han muerto directamente bajo bombardeo o los que han muerto hasta 24 horas después de haber sido bombardeados. El que se muere 3 días después de que hayan bombardeado ya no cuenta. O sea, el número real es incalculable, ¿eh? Bueno, digo, cuando bombardean el hospital el Hospital Baptista, en primer lugar reconocen que ha sido ellos, después dicen que no, que ha sido Hamas, al final reconocen que han sido ellos y que es que allí se escondían gente de Hamas. Empezaron a bombardear el hospital central, el hospital principal de la Franja de Gaza, el hospital Al-Shifa, que está en Gaza City. Allí no empezaron a bombardearlo de golpe, allí lo que hicieron fue asediarlo, no permitir que entrara y saliera de nadie. El que intentara entrar le disparaban, el que intentaba salir disparaba. Se pusieron tanques y francotiradores alrededor de eso, porque decían que allí debajo estaba el cuartel general de Hamas. Lo acosaron, se iban muriendo la gente, los heridos. Imaginar un herido al que le han reventado el cráneo, o le han reventado el peso, o le han reventado no sé qué, sin electricidad, sin agua, sin comida, sin medicamentos, iban muriendo como sin salida. No permitían ni siquiera que salieran los muertos, ni siquiera iban desplazando a los muertos, a los mártires, como le llaman allí en la Franja de Gaza, lo iban desplazando al patio, y si luego intentaban acercarse a algún enfermero, a alguien, a lo que fuera allí, le disparaban también a eso. A lo único, imaginaros el sadismo, a lo único a los que dejaban acercarse a los cuerpos eran a los perros, para que se comieran los cuerpos de los muertos palestinos. Al final permitieron hacer una fosa común y encerrar allí a 100 y pico cuerpos que habían muerto durante esos días. Y terminaron entrando en el hospital de Shifa. Se llevaron al director, se llevaron a toda la dirección médica, se llevaron a un submédico y al resto del personal, a los que estaban allí, tanto los enfermos, los familiares de los enfermos, como las personas que se habían refugiado allí, lo echaron a todos, lo evacuaron a todos. A lo único que nos permitieron evacuar fueron a los bebés que estaban en la incubadora. A las madres las echaron y no les permitieron llevarse a su bebé. Dejaron que sus bebés se murieran lentamente, agonizando durante varios días allí en la incubadora, muriéndose de frío y de hambre. De verdad yo no conozco una muestra de sadismo y de falta de humanidad como la que está demostrando este régimen. No conozco. Posiblemente los nazis, seguramente, no sé. Los nazis eran unos sádicos también, mataban de forma bárbara. Pero no sé, sinceramente, no tengo conocimiento de que llegaran a este nivel de humanidad contra gente a la que ni conocía. Hemos visto cómo se montó un convoy. La Franja de Gaza está rodeada, está controlada por todas sus partes por Israel, menos una pequeña parte que se llama Rafah, que da acceso a Egipto. Pero ahora mismo Israel también tiene el control sobre Egipto. Para que alguien salga o entre la Franja de Gaza, tiene que permitirlo Israel. Para que se puedan sacar a heridos para ser tratados en Egipto, tiene que permitirlo Israel.
Se negoció con Israel que saliera un convoy desde el hospital Al-Shifa, que saliera un convoy de ambulancias que trasladara a niños mal heridos a ser tratados en Egipto. Y en la misma puerta del hospital Al-Shifa bombardearon el convoy, asesinando a todos los niños, al personal sanitario y a los conductores. Un convoy de la Medialuna Roja palestina. Han matado a más de 130 trabajadores de la UNRWA, 130 trabajadores de la ONU. Pero no creáis que dicen que es que nos hemos equivocado. No. Dicen es que la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, trabaja para Hamas. Para ellos todos trabajan para Hamas. Digo, no me entiendo mucho sobre eso, no voy a decir cosas que lo sabéis todo, he hecho lo contrario, he contado cosas que conocéis la mayoría de vosotros. Lo que tenemos que ver es qué es lo que están haciendo el resto del mundo, porque Israel está haciendo todo esto porque tiene el patrocinio de Estados Unidos. Realmente, la decisión de lo que está pasando la hace Estados Unidos. Israel al final es el sicario sanguinario que mata a alguien y baila sobre su cadáver y se orina, como hemos visto en el vídeo, orinándose encima de cadáveres palestinos, o brindando. Me imagino que habéis visto cómo le dedican. Hoy es el cumpleaños de mi hija, le voy a dedicar a este bombardeo. Y hacen así, bombardean un barrio entero para dedicarle a su hija en su cumpleaños. Israel, claro, es responsable, una entidad criminal y genocida. El responsable real de todo esto es Estados Unidos. Lo mismo que el responsable de casi todas las guerras que han en el mundo desde el año 45. Ya sabemos sobradamente lo que es Israel, ya sabremos sobradamente qué es lo que es Estados Unidos, pero ¿qué es la Unión Europea? Esto se mueve una sensación. ¿Qué es la Unión Europea? Que somos nosotros. Nos gusta o no nos gusta. La Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, a los 2 o 3 días de empezar este genocidio, fue y se reunió con Herzog, con el que había dicho que no quedaba ni que no había incidido en la Franja de Gaza, con el presidente, con el primer ministro Netanyahu, el jefe de todos estos terroristas, con el ministro de la guerra, el que dijo que no habían leyes de guerra que hicieran lo que hicieran. Se reunió con ellos. Ella y la señora que algunas veces, según me habéis visto en el Parlamento Europeo hablando, normalmente tengo detrás una señora que es la presidenta del Parlamento. Algunas veces está un suplente de ella, ¿no? Pero ella, esa, Roberta Metsola se llama, fueron allí a decirle a Netanyahu y a toda esa banda de criminales: tenéis el apoyo incondicional de la Unión Europea. No le dijo defenderos. No le dijo, tened cuidado, no salpiquéis las paredes de sangre. No. Le dijo, tenéis el apoyo incondicional de la Unión Europea. Y eso lo dijo, entonces lo he ido ratificando en cada pleno. La señora von der Leyen, en nombre de todos nosotros, sigue diciendo, cuando le pedimos que la Unión Europea pida un alto fuego, dice que no, que Israel tiene derecho a defenderse. Para ella, Israel se está defendiendo. ¿Por qué la Unión Europea tiene este papel tan repugnante, tan infame en este asunto? Bueno, tiene un papel infame en este asunto como tienen todos los que son de política exterior, porque la Unión Europea no tiene política exterior propia. Digo, ese es el primero de los motivos. La Unión Europea está subordinada a lo que diga Estados Unidos. Cuando Estados Unidos pone en la diana a Rusia, la Unión Europea dispara contra Rusia. Cuando la Unión Europea pone en la diana a China, Estados Unidos dispara contra China. Cuando la Unión Europea pone en la diana a Venezuela, la Unión Europea dispara contra Venezuela. Son unos mayordomos de Estados Unidos en el ámbito internacional, en el ámbito de la política exterior. Pero es que en este caso concreto hay un segundo motivo, en mi opinión. ¿No? Digo, eso no lo declara, no lo reconoce como tal la Unión Europea. Por lo tanto, esto sí es especulación. Lo otro me parece a mí que a esta altura nadie puede discutir, ¿no? La subordinación de la Unión Europea a Estados Unidos. El segundo motivo es que en Europa, especialmente en la Alemania nazi,
pero también en la Francia de Petén, en Austria, en Holanda, se mataron a 6 millones de judíos en los campos de exterminio nazi. Se mataron también a comunistas, a socialistas, a anarquistas, a árabes, a gitanos, a homosexuales, o sea, se mataron a mucha gente. Muchos republicanos españoles se asesinaron en los campos de exterminio nazi. Pero se asesinó a 6 millones de judíos. Y eso parece que le causa cierto cargo de conciencia a alguna gente, especialmente a los alemanes. La señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, es alemana de derecha, alemana del mismo partido que la Merkel, fue ministra de Defensa de la Merkel. Es posible que tengan problemas para conciliar el sueño. Bueno, para eso hay pastillitas, para eso hay psicólogos, hay psicoterapia. Lo que no pueden es nadie de la Unión Europea, nadie de la Alemania actual, por muy hijo, nieto o bisnieto que sea de los nazis, lo que no puede nadie es justificar el crimen que Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino, porque ellos mataron a 6 millones de judíos. Eso que lo paguen los que lo hicieron, pero no el pueblo palestino. El pueblo palestino no participó en el holocausto contra los judíos. No tienen por qué pagar los crímenes de otros. Pero es que hay otro elemento. Parece que nadie cuestiona aquí que Israel representa a todos los judíos del mundo y que Israel es el heredero de las víctimas del holocausto. ¿Quién ha elegido a Israel representante de todos los judíos del mundo? Los judíos se están manifestando de forma masiva en el mundo diciendo no es nuestro nombre. A mi abuelo no lo mataron en Auschwitz para que tú ahora estés masacrando al pueblo palestino. Tú no representas a los judíos del mundo. Mucho menos a las víctimas del holocausto. Porque en el holocausto se mataron a 6 millones de judíos, que no se mató ni un solo israelí. Porque Israel no existía. Israel es un invento posterior. Netanyahu no puede hablar en nombre de las víctimas del holocausto, mucho menos puede llevar a cabo crímenes en nombre de las víctimas del holocausto. Así que nosotros tenemos que decirle también al Señor von der Leyen no mucho menos. Los pueblos del mundo, los pueblos de Europa, los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea se están movilizando de forma masiva a pesar de la criminalización de la protesta, a pesar de la persecución que está habiendo en algunos estados contra las movilizaciones. En Francia, en la Francia de la Liberté, Egalité, no sé qué, se ha llegado a prohibir las manifestaciones, se ha llegado a penalizar el uso de una bandera palestina. Salir con una bandera palestina a la calle se considera apología del terrorismo. Han llegado a detener al secretario general de la CGT, que es como la comisión obrera de allí, al secretario general de la CGT más norte de Francia, por apología del terrorismo, simplemente por criticar a Israel. Han registrado una iniciativa en el Senado francés para que se castigue hasta con 2 años de cárcel criticar a Israel. En el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, pero que es Europa también, se prohíben las manifestaciones. En la Alemania, ya que voy a contar en Alemania es que están disolviendo la organización de solidaridad con Palestina y arrestando a sus activistas. A pesar de eso, los pueblos están saliendo de forma masiva a manifestarse. Como no se hacía quizás desde la guerra de Irak, aquella en la que se quedó el movimiento por la paz, tuvo manifestaciones tan masivas. La gente está haciendo lo que tiene que hacer. Corremos ciertos riesgos. Yo creo que corremos principalmente 2 riesgos. El primero de ellos es que, a base de ver tantas imágenes de niños destrozados, niños con el cerebro reventado, niños bajo los escombros, niños, los que tenemos hijos, sobre todo, yo tengo hijos, yo me pongo en la piel de los padres, no me pongo en la piel del niño muerto, me pongo en la piel de los padres si no han tenido la suerte de que lo hayan matado ellos también, que es lo mejor que les podía haber pasado a algunos de ellos, para que no tengan que vivir esta situación. Puede ser que de ver tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto destrozo, terminemos deprimidos. Y la gente deprimida no se moviliza, la gente deprimida se mete en su casa a llorar. Y eso no es lo que necesita el pueblo palestino. El pueblo palestino no necesita que nos metamos en nuestra casa a llorar. El pueblo necesita que salgamos a la calle
a movilizarnos, como lo estamos movilizando incluso más. También corremos el riesgo, a base de ver tantas imágenes, terminemos acostumbrándonos. Terminemos viendo como algo normal, que no nos gusta, pero ¿qué vamos a hacerle? Están matando a los niños. Que terminemos deshumanizándonos, terminemos embruteciéndonos. Eso tampoco sirve para nada. Nosotros tenemos que ser, tanto llevar a cabo movilizaciones como ser portavoces de este sufrimiento. Cuando vayamos al colegio a llevar o a recoger a los niños, cuando vayamos a tomar un café a la cafetería, cuando vayamos al centro de trabajo, cuando estemos en la asociación de vecinos, cuando estemos donde estemos, cuando estemos en el ayuntamiento, tenemos que explicarle a la gente qué es lo que sufre, qué es lo que está haciendo el pueblo palestino, la necesidad de movilizarse. Ahora, digo, yo ahí quizá más por mi faceta de sindicalista, que esto me tiene nervioso, ¿no? Más por mi faceta de sindicalista que por otra cosa. Yo creo que tenemos que movilizarnos con una especie de plataforma reivindicativa, ¿no? Porque, hombre, si vamos a movilizarnos para decir pobrecitos los palestinos, hombre, pues siempre es mejor que nos movilicemos para decir pobrecitos los palestinos que para no hacer nada, ¿no? Siempre es mejor eso que nada. Pero creo que no es lo deseable. Yo creo que tenemos que movilizarnos pidiendo cosas concretas. ¿Qué es lo que estamos pidiendo a nivel general? Cosas que creo que son bastante sencillas de entender y de compartir. En primer lugar, que se decrete ya un alto el fuego inmediato y permanente, no una pausa humanitaria para remover escombros, a ver si conseguimos que alguien que lleva ahí un mes o 2 meses o 3 meses esté respirando. Necesitamos un alto el fuego inmediato y permanente. Necesitamos decirle a nuestro gobierno que tienen que romper todo tipo de relaciones con ese régimen genocida. No es admisible. Lo mismo que a nadie se le ocurriría, a nadie se le pasaría por la cabeza. A nadie digo que no son fascistas, que no son nazis, no, a gente normal. No se le ocurriría a esta altura tener relaciones con la Alemania nazi, ¿verdad? Nosotros no podemos tener relaciones con un régimen terrorista. No podemos tener relaciones ni diplomáticas, ni financieras, ni económicas, ni de cooperación militar. Tenemos que decretar un embargo en la compra-venta de armas. No podemos venderle armas a un régimen que está utilizando esas armas para asesinar a civiles, para llevar a cabo genocidios. Ni podemos comprarle armas, como ha hecho recientemente la ministra Robles. Ha comprado armas por 4,5 millones de euros de este régimen criminal. Armas con el sello de Tested in Combat. ¿Qué significa ese sello? El sello de Tested in Combat significa comprobado en combate. Es decir, he probado esta bomba en ese laboratorio de pruebas armamentísticas que es la zona de Gaza. He tirado esta bomba sobre los niños palestinos y los he matado muy bien. Y como esta bomba mata muy bien, te la vendo. Y ahora nosotros, a la vida de la democracia y de la defensa de los derechos humanos, compramos por 4,5 millones de euros bombas y armamento y material militar a ese régimen genocida. Y estamos financiando con 4,5 millones de euros ese genocidio. Tenemos que decir no es nuestro nombre. El embargo, un embargo ya de la compra y venta de armas a Israel. Tenemos que decirle a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel. Un acuerdo que la Unión Europea tiene un acuerdo de asociación preferente con Israel. Que Israel puede operar en la Unión Europea prácticamente como si fuera nuestro miembro. El artículo 2 de ese acuerdo de asociación dice que ese acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos por los firmantes. Parece poco discutible que Israel no esté respetando los derechos humanos por los palestinos. Simplemente aplicando esa cláusula segunda, ese artículo 2, se tiene que suspender ese acuerdo. Tenemos que excluir a Israel de todos los programas de la Unión Europea que están financiados por la propia Unión Europea.
No puede ser que Israel participe en programas que pagamos con nuestros fondos. Algunos programas los conocéis, el programa Erasmus. Prácticamente todo el mundo sabe lo que es el programa Erasmus. Pero hay otros programas más conocidos. Hay un programa que se llama Horizon Plus, que está sirviendo, entre otras cosas, para financiar con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Estamos financiando a 2 empresas israelíes. Una se llama Elbit Systems, la otra no me acuerdo el nombre. Estamos financiando a 2 empresas israelíes que fabrican los drones con los que están asesinando a los niños palestinos. Estamos ayudándoles a matar mejor. Con nuestro dinero estamos haciendo que esas empresas maten mejor. Puedan investigar o invertir más en investigación y desarrollo y maten mejor a los niños palestinos. Tenemos que exigirle a la Unión Europea que excluya a Israel de todos esos programas. Y tenemos, por supuesto, que exigirle a nuestros gobiernos. Al principio, lo que pedíamos era que tuvieran la iniciativa. Ya no, ya llegan tarde para tener iniciativa. Tenemos que exigirle que se sumen a la iniciativa de otros países y otros gobiernos mucho más dignos que están tratando de llevar ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de Justicia a los responsables del genocidio. Hay 2 cortes, disculpadme que me extienda un minuto en esto para que lo entendáis, porque me imagino que estáis viendo mucho si veis la noticia, que ahora mismo Sudáfrica ha llevado a Israel, ¿no? Hay 2 cortes. La Corte Penal Internacional, donde tú denuncias a personas, ahí yo me he personado en calidad de eurodiputado y de embajador del pueblo de la campaña por el derecho al retorno del pueblo palestino, me declararon embajador, en la doble condición yo me he personado para entregar un memorándum, un dossier de violaciones de Israel del derecho internacional, un dossier de crímenes de guerra. Y hemos establecido mecanismos de coordinación con el fiscal encargado de los asuntos palestinos en la Corte Penal Internacional para ir ahondando en la investigación, en la búsqueda de testigos y estas cosas. Ahí se juzgan las personas. Tú ahí denuncias, tú ahí no denuncias a Israel. Tú ahí denuncias que Netanyahu ha hecho esto, Herzog ha hecho lo otro. Ese teniente ha bombardeado sobre o ese teniente o ese sargento, no sé cómo, lo que sea, ¿no? Ha bombardeado sobre, o sea, tú ahí presentas denuncia contra personas. Y luego ahí ya se han personado. Primero fue Argelia, a la demanda de Argelia se sumó Colombia, después Bolivia, después, o sea, hay una serie de países que han denunciado ahí. Ninguno de ellos de la Unión Europea. Y luego, ante la Corte Internacional de Justicia, tú ahí sí denuncias a Estados. Y ahí es donde Sudáfrica, apelando a la Convención contra el Genocidio, ha denunciado a Israel. La vista preliminar comenzó ayer y ha seguido hoy. Yo no, estamos todo el día reunidos, no me he enterado cómo se ha dado, pero ayer en Sudáfrica explicaba los motivos por los que hay que condenar a Israel y hoy Israel se defendía. No sé cómo han ido las cosas. Y tiene entre 3 y 6 semanas la Corte Internacional de Justicia para dictaminar. Se espera que a finales de enero dictamine. Y ahí, en buena ley, dictaminará que lo que está llevando a cabo Israel contra Palestina es un genocidio y decretará, o no sé cómo se dice eso en derecho internacional, decretará un alto el fuego, obligará a Israel a parar el bombardeo. ¿Qué pasa? Que tú le puedes decir a Israel, deja de bombardear, Israel va a decir a mí que me cuentes. Puede pasar, ¿verdad? ¿Por qué puede pasar? Porque al final quien tiene que tomar medidas para obligar a Israel a que cumpla ese mandato de la Corte Internacional de Justicia es el Consejo de Seguridad de la ONU. Y ahí Estados Unidos tiene capacidad de veto. Con lo cual va a impedir una vez más, como patrocinador de este genocidio, va a impedir una vez más, como ya ha impedido, creo que son 4 veces, que se decrete, que el Consejo de Seguridad de la ONU decrete un alto el fuego. Pero esa batalla no la perdemos, porque en el momento en que se decrete que eso es un genocidio, ahí ya hay un castigo político, que no es poca broma,
a que la Corte Internacional de Justicia diga eres un genocida, no es ninguna broma. Israel no se lo está tomando a broma. Pero es que además esa decisión de considerar un genocidio sí permite que luego el Tribunal Penal Internacional pueda llevar a cabo acciones con más facilidad contra los responsables de este genocidio. Y digo que Israel no se lo está tomando a broma porque Israel está intentando cambiar el marco en el que estamos viviendo. Ahora mismo nadie puede discutir sin que se le caiga la cara de vergüenza. Bueno, sí, lo discute la señora Merkel y claro, Miguel Pascal y no sé quién, ¿no? Mi amigo Hermann Terz también lo discute, ¿no? Pero digo, nadie normal, ¿no? Nadie normal puede discutir que lo que está llevando a cabo Israel contra el pueblo palestino es un genocidio. Pero si Israel consigue, como está intentando, transformar esto en un conflicto regional en el que involucra al Líbano, a Irán, a Yemen, a Irak y a los otros países, ya se cambia el marco. Ya no estaríamos hablando de un genocidio, estaríamos hablando de una guerra entre árabes e israelíes. Ya permitiría a Estados Unidos y a todos sus mayordomos, a nosotros, digo, a nosotros como Unión Europea, espero que no a España. España, os tengo que decir, digo, hay poco. España nos da pocos motivos para estar orgullosos habitualmente, pero creo que en este caso sí podemos estar orgullosos y creo que ahí nos corresponde a nosotros una parte importante de ese orgullo. Ha rechazado ya tres veces públicas, no sabemos cuántas veces por debajo de la mesa, pero 3 veces ha rechazado ya la exigencia de Estados Unidos de que se sume a la coalición para atacar a Yemen, que ya me imagino que sabéis que esta madrugada han atacado a Yemen. Estados Unidos, Reino Unido, Israel y otros países, como Emiratos Árabes, digamos, eso queda como en una segunda liga, pero también han participado en eso. Y hay una coalición de 20 países, que España no solo se ha negado a participar, sino que ha vetado dentro de la Unión Europea. En la Unión Europea determinadas decisiones se tienen que tomar por unanimidad. España ha ejercido, creo que por primera vez, su derecho de veto para que la Unión Europea como entramado, como organismo, no se sume a esa coalición. Digo, como solo da mucha voz, creo que cuando hay que decir algo de eso, pues mira, algunas veces hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces, están intentando eso, y eso es fruto de la presencia en el gobierno de alguien que no es PSOE. El PSOE, no sé si vosotros conocéis alguna vez que el PSOE se haya plantado ante Estados Unidos y eso, ¿no? Entonces digo que sigamos movilizándonos con las peticiones que estoy diciendo. Y eso además nos va a servir para que no nos pase lo que pasa todavía a algunos alemanes, algunos franceses, algunos austriacos, algunos holandeses, que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos ya, porque ya por edad ya van quedando menos, les digan, oye, ¿tú qué estabas haciendo mientras se estaban asesinando a tantas personas en las cámaras penales? Muchas veces tienes que mirar abajo, tienes que evitar la mirada, a ver si yo no sabía. Una vez reconocer, pues yo estaba de acuerdo. Nosotros tenemos que hacer las cosas, tenemos que estar en el lado correcto de esta historia. Tenemos que hacer posible que cuando alguien nos pregunte, dentro de no tantos años, o dentro de pocos meses, podamos decir, yo ayudé a que aquello se parara. Nos peleamos y ganamos, ¿verdad? Ganamos después de que asesinaran a 30 y tantas mil personas. Ganamos después de que destruyeron la franja de Gaza y la dejaron como una alfombra de cóndor. Lo conseguimos pararnos. Ojalá que dentro de pocos meses podamos hacer eso. Incluso aunque perdamos, le podemos decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, mira, nosotros perdimos, pero no lo escondimos. No somos cómplices de este genocidio. No miramos para otro lado, no dejamos hacer, nos opusimos a este genocidio.
perdimos, pero no tendremos que besar la cabeza. Esperemos que sigamos haciendo las cosas de manera que nunca jamás tengamos que besar. Muchas gracias por la paciencia y ahora si tenéis preguntas, tenéis comentarios, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.